Mateo Fernández era un hombre que lo tenía todo. A los 35 años se había convertido en multimillonario, poseedor de una enorme villa, una flota de coches de lujo y el respeto del mundo empresarial. Su empresa, un imperio tecnológico, había superado sus sueños más ambiciosos. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, Mateo luchaba contra un vacío irreprimible. Tenía dinero, poder e influencia, pero la verdadera conexión humana parecía cada vez más escasa. La ciudad que llamaba hogar, Madrid, estaba llena de gente que le pedía algo: socios comerciales, conocidos, empleados. Pero a pesar de la multitud interminable, Mateo se sentía más solo que nunca. Su fortuna, que una vez fue símbolo de su triunfo, de repente se convirtió en una barrera entre él y el mundo. Estaba constantemente rodeado. Todo el mundo le trataba con respeto. Pero nunca estaba claro si lo hacían por admiración genuina o simplemente por su inmensa riqueza. Con los años, su corazón se había endurecido. Traiciones, negocios turbios y promesas rotas lo habían vuelto cauteloso, incluso desconfiado de los demás. En los momentos de tranquilidad, cuando las negociaciones y las reuniones terminaban, se preguntaba si todavía existía la amabilidad sincera. ¿Había alguien capaz de ver más allá de la riqueza y el poder y notar al hombre detrás de todo eso? Bajo el peso del aislamiento desesperante, Mateo decidió poner a prueba al mundo, esta vez a través de la amabilidad de una extraña. Una noche fresca entró en una pequeña cafetería en algún lugar de las afueras de la ciudad. No se parecía en nada al lujo al que estaba acostumbrado, pero tenía el atractivo de la sencillez. Asientos de polipiel, un letrero descolorido, una luz cálida y acogedora. Todo le recordaba a los viejos tiempos, cuando luchaba por hacerse un hueco en el mundo de los negocios, antes de que su vida se convirtiera en una avalancha aparentemente interminable de negociaciones y contratos. Al entrar, inmediatamente se fijó en una joven camarera que parecía irradiar una sinceridad natural. Su placa de identificación decía Elena, y mientras lo saludaba con una sonrisa, irradiaba una calidez que tomó a Mateo completamente por sorpresa. No había rastro de incertidumbre en sus modales. No lo trataba como a un multimillonario, sino como a una persona, dirigiéndose a él con amabilidad y respeto. Mientras Mateo se sentaba en uno de los reservados, algo se removió en su interior. La actitud modesta y la amabilidad sincera de Elena despertaron sentimientos que no había experimentado en años. Sin embargo, una pregunta surgió en su mente. ¿Era todo esto real? ¿O era solo una actuación para conseguir una generosa propina de un hombre bien vestido? Mientras cenaba, Mateo observó a Elena en silencio. Vio cómo se deslizaba entre las mesas, ofreciendo una palabra amable o una sonrisa a todos, sin importar cuán rico o común fuera el cliente. No hacía distinciones entre nadie. Esto le fascinó, porque Elena no se inclinaba ante él, no le daba un trato excepcional, simplemente era amable. La idea cruzó repentinamente la mente de Mateo y, antes de que pudiera detenerse, decidió poner a prueba a la chica. Había sido decepcionado por la gente demasiadas veces, y si había la más mínima posibilidad de que la amabilidad de Elena fuera genuina, quería saberlo. Por un impulso repentino, dejó su cartera sobre la mesa y luego se levantó con la excusa de ir al baño. No le preocupaba el dinero que había dentro. Ese no era el punto. Era una prueba. ¿La cogería Elena, confiando en que él no notaría su ausencia, o se la devolvería, como haría con cualquier otro cliente? Intentó no darle demasiadas vueltas, pero la pregunta no le dejaba en paz mientras caminaba hacia el baño. El lugar estaba vacío y, mientras se lavaba las manos, sus pensamientos no dejaban de dar vueltas. ¿Qué pasaría si Elena realmente cogía la cartera? ¿Qué revelaría eso sobre ella? ¿Y qué significaría todo eso para Mateo? ¿Estaba justificada su sospecha o las experiencias de largos años y su fortuna habían distorsionado por completo su visión del mundo? Cuando regresó a la mesa, recorrió la sala con la mirada. Su corazón latió más rápido cuando vio que la cartera había desaparecido. La conmoción inicial lo tensó, pero trató de mantener la calma. Se sentó y fingió mirar el menú, mientras examinaba sutilmente el restaurante.
Al otro lado de la sala estaba Elena, hablando con otro cliente, con la misma cálida sonrisa. Los modales de la chica no habían cambiado en absoluto, por lo que la sospecha de Mateo se intensificó. ¿Estaba sucediendo realmente lo que pensaba? ¿Era ella igual que todos los demás con los que se había encontrado? Pero entonces sucedió algo inesperado. Elena se acercó a él con una tranquila sinceridad en el rostro. «Señor», le dijo mientras le tendía la cartera. «La encontré en la mesa. Seguro que la dejó allí por accidente». El corazón de Mateo dio un vuelco por un momento. Esperaba algo completamente diferente. Tal vez una reacción avergonzada o torpe, o tal vez que ni siquiera le devolvieran la cartera. En cambio, Elena actuó exactamente como debería hacerlo una persona honesta. La devolvió sin dudarlo. Mateo la tomó sin pensar, sintiendo una mezcla de alivio y decepción. A sus ojos la prueba había fracasado, ya que Elena la había superado impecablemente. Demostró que era sincera y que, incluso ante la oportunidad, no se habría aprovechado de la situación. Pero Mateo no quería dejarlo así. ¿Era realmente esa toda la historia? ¿Era Elena tan íntegra? ¿O simplemente había evitado ser descubierta por suerte? No, necesitaba más que eso para estar seguro del carácter de la chica. La primera prueba resultó ser demasiado simple, demasiado obvia. No podía dejar las cosas así. Mientras pagaba la cuenta y salía de la cafetería esa noche, su cerebro bullía. Había visto algo raro y valioso en Elena. Sin embargo, no podía creer que todo fuera tan simple. No, necesitaba otra prueba para profundizar más y descubrir quién era realmente Elena. Había visto la amabilidad, pero ¿resistiría la prueba cuando se le aplicara una presión real? La noche siguiente, no podía quitarse a Elena de la cabeza. Revivía una y otra vez el momento en que la chica le devolvió la cartera sin dudarlo. Mateo se había acostumbrado a probar y controlar a quienes lo rodeaban durante toda su vida. Pero esta simple amabilidad lo había pillado completamente desprevenido. Elena no se parecía a nadie que hubiera conocido antes. Era tan sincera como si la riqueza o la posición social no importaran. Sin embargo, la pregunta seguía rondando en su mente. ¿Podía alguien ser realmente tan inocente? ¿Existía realmente tal grado de honestidad y bondad sin ninguna intención oculta? La sensación de decepción todavía le carcomía. Esperaba pillarla en algún acto egoísta o engañoso que justificara su desencanto. En cambio, ahora se sentía inseguro. ¿Y si Elena era realmente tan desinteresada? ¿Podría ser que la hubiera juzgado mal, como a tantos otros en su vida? Sin embargo, una cosa estaba clara para él. No podía simplemente dejarlo pasar. Tenía que averiguar qué había debajo de la superficie. La primera prueba fue demasiado sencilla y demasiado obvia. Demasiado limpia, demasiado fácil. Necesitaba algo más profundo, una situación que no dejara lugar a dudas sobre cómo era realmente Elena. Así que la noche siguiente volvió a la cafetería, decidido a saber más. Esta vez llegó con un plan más elaborado. Pidió un plato más complejo, uno que requería una preparación más larga. Mientras esperaba, inició una conversación ligera con Elena, tratando de averiguar tantos detalles sobre ella como fuera posible sin revelar sus verdaderas intenciones. Elena fue cortés y amable, pero mientras hablaban, pareció mostrar otra faceta. Contó cosas sobre su vida, como iba a la universidad mientras hacía doble turno en la cafetería. Reveló que había perdido recientemente a su padre y que su madre estaba enferma, por lo que ella era responsable de cuidar de la familia. A pesar de todas las dificultades, Elena mantenía su optimismo y nunca se quejaba. Esta fuerza interior y determinación fascinaron a Mateo. Vio ante él a una joven que trabajaba duro por su familia y sus estudios, mientras se dirigía a cada cliente con la misma amabilidad abierta. No esperaba nada a cambio, simplemente daba. Sin embargo, mientras hablaba, Mateo notó una preocupación oculta en su mirada, algo que intentaba disimular. Se dio cuenta de que la vida de Elena distaba mucho de ser sencilla, pero no dejaba que eso se reflejara en su comportamiento. Esto solo despertó aún más el interés de Mateo, pero las dudas seguían sin dejarle tranquilo. A medida que avanzaba la noche, Mateo se levantó de la mesa con la excusa de que tenía que hacer una llamada telefónica.
Esta era otra oportunidad para poner a prueba a Elena. Dejó de nuevo la cartera sobre la mesa, luego salió frente a la cafetería y observó a través de la ventana lo que sucedía. Vio cómo Elena miraba la cartera, luego miraba a su alrededor, como si comprobara que nadie más la había visto. El corazón de Mateo latía con fuerza. ¿Podría ser que la chica cometiera un error ahora? ¿Era realmente tan honesta o aprovecharía la oportunidad? Sin embargo, Elena hizo algo inesperado de nuevo. Cogió con cuidado la cartera, miró a su alrededor y luego la puso detrás del mostrador. Continuó trabajando como si nada hubiera pasado. No se veía ni vacilación ni tentación en su mirada de apropiarse de algo que no era suyo. Cuando Mateo regresó, Elena le entregó la cartera con la misma tranquila cortesía. «Señor, creo que la ha olvidado de nuevo», dijo con la misma voz amable de siempre. Mateo se quedó atónito ante ella. Esperaba que la difícil situación económica de la chica la desequilibrara, pero no fue así. Elena demostró una vez más que era exactamente quien aparentaba ser: decente, desinteresada y verdaderamente bondadosa. «Gracias», respondió Mateo, tratando de ocultar su creciente frustración con una sonrisa cortés. No obtuvo ningún momento revelador. En cambio, tuvo que enfrentarse a la inquebrantable honestidad de Elena. En los días siguientes, fue incapaz de quitarse de la cabeza lo sucedido. Intentó tranquilizar su conciencia con excusas, diciendo que solo quería saber a qué atenerse. Pero en el fondo, sentía que se trataba de algo mucho más importante. Antes solo quería demostrar algo, pero ahora se encontraba mirando a la chica con sincera admiración. A pesar de ello, su curiosidad no disminuía. Era incapaz de librarse del pensamiento de qué haría Elena si iba aún más lejos. ¿Qué pasaría si la sometiera a una prueba aún mayor? ¿Se derrumbaría bajo la presión? ¿O seguiría siendo tan desinteresada y honesta? Mateo decidió encontrar respuestas a estas preguntas y con ello comenzó un nuevo capítulo en su vida. ¿Y si le diera la oportunidad de demostrarlo de verdad? Mateo Fernández estaba decidido a averiguarlo. Siguió visitando regularmente la pequeña cafetería, ideando nuevas pruebas para Elena. A veces dejaba dinero en efectivo en su plato, otras veces olvidaba su reloj en la mesa e incluso deslizó un cheque en el servilletero. Sin embargo, en cada ocasión, Elena devolvía los objetos abandonados sin dudarlo. No se quedaba ni un céntimo y nunca dio la más mínima señal de querer aprovecharse de su situación. Pero mientras tanto, algo estaba sucediendo también dentro de Mateo. Con cada prueba, cada vez que veía la dignidad y sinceridad con la que reaccionaba Elena, despertaba en él un respeto y una admiración cada vez más profundos. Era como si hubiera encontrado algo cuya ausencia ni siquiera había notado antes. Una mujer cuyos valores y honor valían más que cualquier cosa que él hubiera logrado en su carrera empresarial. A pesar de ello, no podía deshacerse de su escepticismo. ¿Podía alguien ser tan desinteresado? ¿Era realmente posible que Elena fuera tan íntegra como aparentaba? ¿O era solo una fachada muy bien interpretada para aprovecharse de la situación? Necesitaba saberlo, y pronto obtendría una respuesta. Los días se convirtieron en semanas, y con cada nueva visita, la lucha interna de Mateo se intensificaba. Más ponía a prueba a Elena, más le deslumbraba la integridad de la chica, pero al mismo tiempo crecían en él la duda y la incertidumbre. ¿Por qué era tan perfecta? ¿Por qué no había cogido nada todavía, a pesar de que obviamente necesitaba el dinero extra? Quizás todo era solo una farsa hábilmente construida, y él era uno de los que esperaban el momento adecuado para aprovecharse de Mateo. Durante toda su vida había puesto a prueba a la gente en el mundo de los acuerdos comerciales, las negociaciones y las altas apuestas. Todo el mundo era o una herramienta para sus fines o un riesgo potencial, por lo que la confianza era un lujo. Por eso se había embarcado en este extraño experimento. Quería demostrar que no existía la benevolencia pura y que todo el mundo tenía un precio. Pero cuanto más observaba a Elena, más se daba cuenta de que tal vez se había equivocado. La chica no tenía intenciones ocultas, no necesitaba su dinero y no le interesaba su poder. Simplemente era amable. Sin embargo, la pregunta persistía.
¿Se podía confiar en alguien que vivía en un mundo tan diferente? Una noche, después de que su último intento de encontrar algún defecto en el carácter de Elena fracasara de nuevo, Mateo seguía sentado en el restaurante después de la hora de cierre. Acababa de terminar su cena cuando escuchó la conversación baja y vacilante entre Elena y la otra camarera, y su curiosidad le impulsó a escuchar. «Simplemente no sé cuánto tiempo más podré aguantar así», oyó decir a Elena con la voz temblorosa. «Hago doble turno, pero las facturas de mamá se acumulan. Apenas llego a fin de mes, y ahora ni siquiera sé si continuaré con los estudios». El corazón de Mateo se encogió al escuchar la vulnerabilidad de la chica, porque había estado tan absorto en su propio experimento que ni siquiera se había dado cuenta de por lo que estaba pasando Elena. Ahí estaba ella, tratando de mantenerse firme con una sonrisa todos los días, mientras apenas se mantenía a sí misma y a su madre enferma. Elena se secó los ojos antes de continuar. «Quizás deje la universidad, porque todo esto ya es demasiado». Una oleada de culpa invadió a Mateo, que hasta entonces solo se había fijado en su propia incertidumbre, sin darse cuenta de la carga que llevaba Elena. Además, él había hecho precisamente lo que supuestamente nunca quiso hacer: usar a la chica como objeto en un experimento. Sin embargo, vio que Elena seguía realizando su trabajo con la misma amabilidad y determinación que antes. Tenía que hacer algo, pero no tenía ni idea de cómo ayudar sin imponerle su ayuda o herir el orgullo de la chica. Sabía que simplemente no podía entregarle su dinero, porque eso destruiría la base de confianza que tanto intentaba construir. Cuando salió de la cafetería esa noche, un plan comenzaba a tomar forma en su cabeza. Ayudaría, pero de manera que Elena no lo sintiera como una donación o una limosna humillante. Al día siguiente regresó, esta vez con una idea clara, y mientras Elena le servía su pedido habitual, Mateo no perdió ni un instante. «Elena», la llamó con voz sincera, «llevo un tiempo observándote y respeto mucho tu honestidad, tu ética de trabajo y el hecho de que sigues siendo positiva a pesar de todas las dificultades». La chica lo miró sorprendida y curiosa. «Gracias, señor Fernández, solo hago lo que puedo. La vida no siempre es fácil». Mateo asintió. Luego hizo una pequeña pausa. «Veo potencial en ti, Elena. Creo que eres capaz de mucho más que servir mesas aquí. Me gustaría ofrecerte un trabajo, más que este de camarera. Necesito un asistente personal, alguien comprometido y honesto, exactamente como tú. Además, el salario sería mucho mejor y podrías aprender nuevas habilidades», añadió. Elena se quedó atónita. No esperaba que Mateo le ofreciera algo así, ya que siempre lo había considerado distante e intocable. Dudó porque no estaba segura de ser adecuada para esta tarea, o si siquiera debería aceptar tal oportunidad. «No lo sé. Seguro que tiene sus expectativas, y no creo que las cumpla», dijo con incertidumbre. «No se necesitan cualificaciones formales», la tranquilizó Mateo. «Has demostrado exactamente lo que necesito: honestidad y perseverancia. Me gustaría que no solo trabajaras para mí como camarera, sino como asistente. ¿Qué piensas?». Elena vaciló. Su mente trabajaba a toda velocidad, pero sintió que tal vez esta era la oportunidad que necesitaba, y la sinceridad que emanaba de la voz del hombre la convenció de que al menos debía intentarlo. Finalmente asintió. «Está bien, lo intentaré. Le agradezco la oportunidad». Mateo apenas podía creer lo fácil que había sido convencer a Elena. Una parte de él esperaba que la chica lo rechazara o dudara seriamente de sus intenciones. Pero Elena aceptó, y en ese momento Mateo sintió que no solo había ganado una empleada, sino quizás algo mucho más importante. En las semanas siguientes, Elena comenzó su trabajo como asistente personal de Mateo, demostrando ser increíblemente diligente, organizada y atenta. Ayudó a organizar su apretada agenda, reuniones, manejó documentos importantes, pero lo que más impresionó a Mateo fue la actitud de la chica. Trabajaba con el mismo entusiasmo y cuidado que cuando era camarera. No se le subió el puesto a la cabeza, no olvidó de dónde venía, y cada vez parecía más que le facilitaba la vida a Mateo, quien poco a poco empezó a verla no solo como una colaboradora, sino como una compañera.
Sin embargo, en Mateo todavía persistía el viejo miedo, la desconfianza. ¿Era esto lealtad sincera? ¿O Elena solo esperaba la oportunidad adecuada para imponer sus propios intereses? Durante muchos años, Mateo había construido los muros más altos a su alrededor para que nadie pudiera irrumpir en su mundo, por lo que ahora tampoco podía relajarse por completo. A pesar de que Elena había demostrado su honor una y otra vez, en algún lugar profundo, Mateo seguía temiendo que al final lo traicionaran. Entonces sucedió algo que lo cambió todo. Una tarde, mientras Elena organizaba papeles en la oficina de Mateo, se topó con una vieja fotografía. En la imagen aparecían Mateo Fernández y su antiguo socio comercial, Javier Torres, quien una vez fue cercano a él, y Elena reconoció de inmediato a su propio padre en la foto, riendo junto a Javier Torres en un día soleado. Su corazón latía con fuerza mientras los recuerdos la invadían. Su padre, antes de fallecer, había sido un exitoso hombre de negocios, pero luego eligió un trabajo más modesto como mecánico. Solía hablarle de Mateo y de cuánto creía en su trabajo. Sin embargo, años atrás se pelearon por algo, y Elena nunca entendió realmente lo que sucedió. Pero ahora, la historia comenzaba a tomar forma para la chica. Este hombre para el que trabajaba era el mismo Mateo del que su padre había hablado tan bien. El hombre al que su padre respetaba y admiraba, y al que, sin embargo, tuvo que abandonar. Elena respiró hondo y luego se acercó a Mateo, que estaba sentado en su escritorio hojeando papeles. «Mateo», lo llamó en voz baja pero firme, «encontré algo que creo que deberías ver». El hombre levantó la vista, frunciendo el ceño con interés. «¿Qué es?». Elena dejó la foto sobre la mesa frente a él, acariciando suavemente los bordes con los dedos. «Me topé con ella mientras organizaba los documentos. Este es mi padre, ¿verdad?». Mateo miró la foto durante un largo rato y una expresión más suave apareció en su rostro. «Sí, es Javier Torres. Una vez fuimos muy cercanos». La voz de Elena tembló mientras continuaba. «Mi padre hablaba mucho de ti, siempre te mencionaba con respeto, pero nunca me dijo realmente por qué se rompió vuestra relación». La expectación se reflejaba en los ojos de la chica mientras intentaba comprender qué historia del pasado se desarrollaba ahora ante ella. Sintió que este momento no solo trataba sobre Mateo y su padre, sino también sobre la relación entre ellos dos. La nueva confianza construida entre ellos se convirtió de repente en la prueba de un viejo secreto. Ahora ya no eran solo una empleada y su jefe, sino dos personas unidas por un pasado común. Mateo suspiró profundamente y se reclinó en su silla. «Fue un malentendido», dijo en voz baja. «A veces, los negocios te obligan a hacer cosas de las que luego te arrepientes. Me peleé con Javier Torres por un acuerdo comercial. Quizás fui demasiado ambicioso. Lo presioné demasiado y él no pudo soportarlo más. Me dejó, y ambos continuamos por caminos separados. Algo de lo que me arrepiento desde entonces». Elena se sentó frente a él y escuchó sus palabras en silencio. Siempre había sabido que su padre tenía una fuerte brújula moral, y ahora que Mateo contaba su propia versión, fue reconfortante escuchar que el hombre del que había oído hablar toda su vida no era el multimillonario frío y calculador que había imaginado. «No sabía nada de esto», comentó en voz baja. «Mi padre nunca mencionó vuestro desacuerdo, pero por cómo hablas de ello, él no se arrepintió de haberse marchado. Era más feliz cuando trabajaba con sus propias manos». Mateo asintió, su mirada perdida en algún lugar lejano. «Entonces no lo entendí, pero ahora sí. No me di cuenta de lo que era realmente importante. Solo importaban el éxito y el dinero. Al final me di cuenta de que, aunque lo tenía todo, en realidad no tenía nada. Ni amigos verdaderos, ni relaciones auténticas. Solo un montón de logros vacíos y fríos». Elena vio la sinceridad en sus ojos y por primera vez no vio en él al empresario multimillonario, sino a un hombre que también había experimentado pérdidas y decepciones. En ese momento todo cambió. Ya no era solo su jefe, sino alguien que también estaba herido, había cometido errores y trataba de encontrar el camino correcto. «Te he estado poniendo a prueba durante tanto tiempo», continuó Mateo, con culpabilidad en la voz.
Quería averiguar si realmente eras honesta, si podía confiar en ti. Pero al final tuve que aprender que era yo quien tenía que cambiar. Me has enseñado más sobre lealtad e integridad que nadie en mi vida. Elena respondió con una sonrisa suave y comprensiva. Mateo, yo no pedí nada de esto. Solo quería hacer bien mi trabajo y cuidar de mi familia. Pero veo que ambos hemos aprendido algo de esta situación. En ese momento, Mateo sintió un cambio profundo en sí mismo. Durante toda su vida había construido enormes muros alrededor de su corazón para protegerse del mundo, pero ahora que Elena estaba a su lado, se dio cuenta de que esos muros solo lo habían aislado de la verdadera riqueza de la vida, las relaciones importantes y aquellos que realmente se preocupan por él. En las semanas siguientes, mientras Elena continuaba trabajando como asistente de Mateo, la relación formal se transformó en algo más profundo. Comenzaron a trabajar juntos en proyectos cuyo objetivo era apoyar a los necesitados, de modo que Mateo finalmente encontró sentido a su fortuna. La ofreció a causas que estaban cerca del corazón de Elena, como temas de salud o educación y la ayuda a personas sin hogar. Con el tiempo, el propio Mateo cambió por completo. Se volvió mucho más compasivo y presente en su vida personal, y a su lado siempre estuvo Elena, que ya no era una subordinada, sino una compañera al lado de Mateo, ayudándole en el camino hacia sí mismo y hacia los demás. Las semanas se convirtieron en meses, y a medida que continuaban trabajando juntos, la transformación de ambos se hizo cada vez más tangible. Mateo, que una vez solo tuvo en mente su empresa y el aumento de su patrimonio, se había convertido en un hombre profundo y sincero, cuyas murallas se habían derrumbado y anhelaba relaciones genuinas, dar y hacer del mundo un lugar mejor. Elena también cambió. Todo comenzó con una oportunidad que aceptó con temor, pero luego surgió algo mucho más importante. Siempre había creído en el valor del trabajo duro, la sinceridad y la honestidad, pero ahora descubrió todo esto también en Mateo. Vio que el éxito no se trata simplemente de ganarse la vida, sino de tener la libertad de tener un impacto real en el mundo, defender tus principios y ayudar a los demás. Juntos pusieron en marcha numerosas iniciativas benéficas, combinando el talento empresarial y los recursos de Mateo con la visión centrada en las personas de Elena. Crearon un fondo de becas para jóvenes de bajos ingresos para darles la oportunidad de estudiar, pero también apoyaron la atención médica y la ayuda a familias enfermas. En estos proyectos, Mateo encontró la plenitud que nunca antes había tenido. Durante largos años solo persiguió el éxito, construyó su empresa, aumentó su fortuna, pero finalmente sintió una verdadera satisfacción en aquellos momentos en los que pudo ayudar a otros. Y Elena se convirtió en el alma de estas iniciativas. Ese fuego interior y compasión con los que se dirigía a los necesitados también fueron ejemplares para Mateo. Ya no era la camarera con un destino difícil, sino una líder que tomó las riendas de su propia vida y transformó también la de Mateo. Pero detrás del trabajo conjunto, también comenzó a desarrollarse un vínculo más personal. Lo que inicialmente fue una relación laboral basada en el respeto y la estima mutuos, lentamente significó más que una simple colaboración. Hubo momentos de silencio, conversaciones profundas y pequeñas sonrisas compartidas en las que se vislumbraba el cuidado mutuo. Una noche, mientras estaban sentados en la oficina, revisando los resultados de sus últimos proyectos de la fundación, Mateo miró fijamente a Elena durante un largo rato. El sol poniente bañaba la habitación con una luz cálida, y era como si el peso de los logros alcanzados juntos flotara en el aire. «Nunca lo hubiera pensado», dijo en voz baja. «Estar aquí, con alguien que me mostró lo que realmente importa. Durante tanto tiempo solo me interesó el rendimiento, pero me volví ciego a lo que es verdaderamente importante en la vida». La sonrisa de Elena irradiaba calidez, con un brillo amable en su mirada. «Creo que ambos hemos aprendido algo», respondió. Si una persona en su vida se concentra siempre solo en lo que parece importante en el momento, puede olvidar que las cosas más valiosas no son objetos, sino personas, la amabilidad y la capacidad de marcar una diferencia en la vida de los demás. Mateo asintió. Su mirada se encontró con la de Elena.
Me gustaría continuar este camino contigo, no solo en los negocios, sino también en la vida. Me has mostrado que la verdadera riqueza no está en la propiedad, sino en aquellos a quienes ayudamos, en aquellos a quienes cuidamos y en el amor que damos. El corazón de Elena se llenó de emociones y respiró hondo antes de hablar. Su voz era baja pero segura, llena de calidez. No esperaba esto, no pensé que alguna vez estaría en esta situación. Pero me alegro de que haya resultado así y de que nos hayamos conocido. Mateo entonces se inclinó hacia adelante y tocó suavemente la mano de Elena sobre la mesa. Quiero construir un futuro contigo, Elena, no solo en el trabajo, sino también en la vida personal. Quiero seguir creciendo, continuar con nuestras donaciones y trabajo conjunto, pero de manera que siempre estés a mi lado. Un breve silencio se instaló entre ellos. El peso de las palabras flotaba en la habitación, pero este peso ahora no era opresivo, sino que daba precisamente la sensación de idoneidad. Ya no había actuación ni prueba, solo dos personas que estaban en el mismo terreno, listas para enfrentar el futuro. Elena apretó la mano de Mateo, con un brillo sincero en los ojos. «Yo también quiero», respondió en voz baja. A partir de entonces, el camino conjunto de Mateo y Elena ya no se trataba solo de una asociación comercial, sino de la alianza equitativa de dos personas que avanzaban enseñándose y fortaleciéndose mutuamente. Trabajaron incansablemente para hacer su fundación aún más efectiva y llegar a aquellos a quienes el mundo a veces olvidaba. Uniendo fuerzas, hicieron realidad sus sueños. A través de las habilidades empresariales de Mateo y la dedicación de Elena, tocaron las vidas de miles y miles de personas, todo ello bajo el signo de la honestidad, el amor y la solidaridad. Años más tarde, mirando hacia atrás en su historia, se dieron cuenta de que cada pequeña prueba, experimento y duda formaba parte de su camino, pero lo que realmente importaba era lo que nació de ellos. Comprendieron que la verdadera riqueza no reside en el poder ni en el dinero, sino en las vidas que cambiaron y en el amor que encontraron el uno en el otro. El viaje de Mateo fue de transformación total. Durante años solo persiguió el éxito y la riqueza, pero finalmente se dio cuenta de que la verdadera plenitud no la proporcionan los tesoros acumulados, sino las relaciones que construye y las vidas que mejora. La inquebrantable honestidad de Elena le mostró el valor que reside en la integridad, el desinterés y la compasión. A través de sus experiencias compartidas, descubrieron que el mayor tesoro no está en lo que posees, sino en lo que haces por los demás y por el otro.